Empezamos con la oración. Padre nuestro, estamos al borde del Santo Sábado. Te alabamos que aquí en tranquilidad y paz, en un ambiente realmente lindo, podemos juntarnos para estudiar tu palabra. Querido Señor, hay un mensaje que tu pueblo tiene que escuchar. Estamos en tiempos especiales, en tiempos en que se requiere una obra especial de preparación. Por favor, Señor, guía nuestras mentes y corazones para que la verdad abrazamos, y entendamos lo que tú nos quieres decir en esos tiempos. De esa manera sea también con nosotros en este estudio bíblico. Te invitamos para que estés con cada oyente y también conmigo que presento aquí esos temas. En el nombre de Cristo. Amén. Queridos hermanos, hemos ya progresado en nuestro estudio sobre el cierre del tiempo de gracia para el pueblo adventista en la ley dominical. En la última hora hemos colocado una lógica que más o menos así funciona. La ley dominical es la última posibilidad, la última obra para el mundo. Así dice Espíritu de Profecía. El último mensaje para rescatar las ovejas perdidas en el mundo. A través de demostrar el verdadero día del Señor, a defender los mandamientos del Señor, el mundo va a tener una chance de encontrar la verdad. Para ese momento, no obstante, Dios necesita un ejército. Dios quiere usar un ejército con banderas. Dios se quiere glorificar en su pueblo. Dios hace un nuevo pacto. Todo eso hemos visto, todo hemos encontrado en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Ese ejército con banderas tiene una función. Ese ejército con banderas tiene una función no para sí mismo, sino para trabajar en el mundo, representando a Cristo y siendo esa montaña a la cual los pueblos pueden acudir para buscar las sendas. Así hemos leído en Isaías en varios capítulos, por ejemplo el capítulo 2 o capítulo 11. No obstante, ese pueblo, que es un ejército con banderas, no puede ser un pueblo que tiene faltas ni tiene pecado en sus vidas. Ese pueblo no formaría un grupo que pudiera servir como una alerta, como uno que representa a Cristo perfectamente. Porque también hemos leído que el mundo solamente puede ser advertido por hombres que abrazan la verdad y que reflejan y han incorporado en sus vidas la verdad. Entonces hemos leído y hemos demostrado que en la ley dominical Dios hace una obra de purificación con su pueblo. Hasta ese momento Él tiene una obra de limpiar, de separar todo lo mal que tiene el oro y la plata. Una obra de limpiar con el jabón para obtener un pueblo que es el pueblo que representa a Cristo perfectamente. Y esta obra hemos visto acontece en la ley dominical. Entonces hay un ejército, el pueblo de Dios será como un ejército con banderas. Ese ejército sirve para ayudar a los que buscan la verdad y nunca han visto todavía lo que es la verdad. Si ese pueblo estaría formado recién aquí, cuando según lo que la mayoría cree, el tiempo de gracia se termina para todo el mundo. Daniel 12, versículo 1, cuando Miguel se levanta, entonces ese ejército no tendría una necesidad, no sería necesario, no tendría función. No es lógico que hay un ejército con banderas que tiene que rescatar a los pecadores del mundo después de la ley dominical, cuando recién aquí existiría ese ejército. Eso es una lógica que hemos presentado en la última hora. Vamos entonces aquí a aportar más textos y añadir algunos pensamientos adicionales. En la página 17
Para mí un texto clave de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 199 y 201, dice así, en la página 17 del primer texto. Ninguno de nosotros recibirá jamás el celo de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Creo que eso entendemos muy bien, creo que no hay discordia en ese punto. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. Eso ya es muy interesante porque ella dice aquí, nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. O sea, se necesita un gran empeño de parte de nosotros también. Por supuesto, trabajando con Cristo, a través de Cristo, logrando eso. Pero uno no puede estar sentado y esperar. Limpiar el templo del alma de toda contaminación, eso nos toca a nosotros. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Ahora sí, un poco más abajo en el mismo texto, dice Elena White, cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. ¿Cuándo se promulga el decreto? Es simplemente otra expresión para la ley dominical. Cuando se promulga el decreto, entonces se estampe el sello y el carácter permanecerá puro para la eternidad. Entonces, ¿cómo puedo yo argumentar diciendo que mi sello tal vez aquí viene o hasta el fin de tiempo de gracia que será para todo el mundo aquí cuando Miguel se levanta? ¿Cómo puedo decir eso si el Espíritu de Profecía nos informa cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y firme para la eternidad? Es otro texto que nos ayuda a entender que el sello se estampe con la ley dominical y el carácter tiene que permanecer puro a partir de ese momento. En otras palabras, si aquí se otorga el sello, y si aquí el sello, el carácter permanece puro y limpio para la eternidad, entonces mi tiempo como pueblo adventista, tiempo de gracia, solamente llega hasta aquí. Y ya hemos dicho al comienzo que el sello, o digamos que el decreto, yo lo entiendo no los minutos, la fecha cuando se firma un papel en los estados diferentes del mundo, sino el momento cuando la consecuencia de esa ley llegan a nuestras vidas. O sea, la consecuencia de esa ley nos va a impedir guardar el sábado y nos va a forzar guardar el día domingo. Esto es entonces la ley dominical para mí. Esto es mi prueba. En ese momento se decide, se termina el tiempo de gracia para mí como pueblo de Dios, porque yo ya sé. No consigo entender cómo con ese texto uno puede decir que más allá del decreto hay tiempo, ¿ya? Porque aquí se estampa el sello para la eternidad, no después. Siguiente texto. Como pueblo no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. No estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. Es deber nuestro, mientras vemos las señales que se acerca el peligro, levantarnos y obrar. Y ya hemos dicho eso varias veces. Creo que todos están de acuerdo que ya se ven los señales y que se persigue que pronto ese evento pueda acontecer. Entonces, mientras que vemos esos señales, nos toca a nosotros entrar en actividad y hacer lo que la conciencia ya nos ha informado, lo que encontramos escrito, lo que sabemos que deberíamos hacer. Nadie se quede sentado en serena expectación del mal, consolándose con la creencia de que esta obra debe ir adelante porque la profecía lo ha predicho y que el Señor protegerá a su pueblo. ¿Será que esto es la actitud o la disposición que nosotros como pueblo tenemos? Que esas cosas se van a acontecer y el Señor ya nos va a proteger.
Si nosotros, mientras que estemos dentro de la organización, que estemos dentro de la iglesia, si no nos echan por algunos errores graves o si no cometemos pecados que son considerados pecados fuertes, entonces el Señor nos protegerá, nos guiará, nos dará todo lo que necesitamos en ese tiempo. Informa a nosotros el Espíritu de Profecía que eso es una posición, una disposición, una actitud errónea, falsa. No estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Deben ascender a Dios oraciones fervientes y eficaces para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada. Elévense oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Queridos hermanos, cada uno que se quiere preparar para esos tiempos va a tener que hacer cambios en sus vidas. Hay que hacer una obra especial de preparación. Puede parecer que Satanás triunfa y que la verdad está abrumada por la mentira y el error, pero Dios quiere que recordemos cómo en lo pasado Él salvó a su pueblo de sus enemigos. Dios quiere que tú y yo, adventistas este séptimo día, recordamos el pasado de nuestro pueblo, como Dios nos guió en el pasado y en ese tiempo, en los tiempos duros y difíciles, Él levantó su brazo para guiar a su pueblo. Pero Dios quiere que recordamos cómo en lo pasado Él salvó a su pueblo de sus enemigos. Siempre eligió para manifestar su poder los momentos de extrema necesidad. Entonces eso no es una casualidad, no es una casualidad que vamos a pasar los momentos más difíciles, porque eso es lo que el Señor siempre eligió. Cuando no parecían tener posibilidad de verse librados de la acción de Satanás, la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Hermanos míos, comprendéis que vuestra propia salvación, como también el destino de otras almas, depende de los preparativos que hagáis para la prueba que nos espera. La prueba, hemos demostrado en el comienzo, es la ley dominical. Esto es la prueba para el pueblo de Dios. Los preparativos que nosotros hagamos, según el Espíritu de Profecía, que se demuestran entonces en la prueba. Estos preparativos son esenciales para nuestra salvación y también para la salvación de los demás. ¿Por qué para los demás? ¿Qué tienen que ver los otros conmigo? No es que ya tengo suficiente que trabajar para salvarme a mí mismo. Recordamos ese principio aquí. Nosotros como pueblos servimos a los otros. Estamos en esta tierra para ser luz para los otros. Tenemos una función y de esa manera nuestra salvación tiene que ver con la salvación de los otros, porque el ejército con banderas trabaja en el mundo y de esa manera puede ayudar para que todos encuentren la verdad. Hermanos míos, ¿comprendéis que vuestra propia salvación, como también el destino de otras almas, depende de los preparativos que hagáis para la prueba que nos espera? Creo que sí, eso ahora comprendamos. Tenéis el celo intenso, la piedad y la devoción que os capacitarán para subsistir cuando hayáis de hacer frente a la oposición. Si alguna vez Dios habló por mí, llegará el momento cuando seréis llevados ante concilios y se criticará severamente todo punto de la verdad que sostenéis. Si se nos critica cada punto de verdad que sostengamos, son muchos esos puntos, ¿no es cierto? Y no piensen que van a criticar tanto los 27, 28, cuantos son puntos de creencia que están escritos en algunos libros desde hace pocos años. Eso no es tanto el enfoque y tanto la problemática de los protestantes. Hay más que eso, más allá que eso. Lo que vemos aquí en ese diagrama es el fundamento de nuestra fe. Nina White dice que nunca se va a alejar de esto.
Sobre ese fundamento hemos construido nuestra fe. Si nosotros vamos a ser atacados, va a ser por el fundamento. Tenemos que tener un preciso entendimiento de todo lo que está escrito aquí, de todo lo que enseña el librito que fue abierto. Tenemos que entender esas relaciones. Tenemos que entender la lógica, porque el edificio se va a derrumbar si el fundamento no está fuerte. Y va a ser fácil para el enemigo tocar el fundamento si no está bien hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones, y luego todo se cae. Tenemos algo así como la soberbia de pensar que nuestra iglesia es una iglesia que tiene la verdad y que esto es irrefutable, que nadie puede hacer nada contra eso, que está fácil de probarlo. Aunque es así, no es tan fácil muchas veces como pensamos. Y lamentablemente nosotros hemos vivido del vino, ¿ya? Del vino que nos ha entregado, nos han dado las otras iglesias. Y ese vino en muchas de nuestras cabezas ha cambiado el verdadero fundamento, ha cambiado los conceptos que nosotros tenemos de muchos puntos de la fe. No estamos conscientes en muchos casos porque muchos de nosotros recién entraron a la iglesia ya desde el inicio bebiendo ese tipo de leche. Y sigamos con esa leche, sigamos toda la vida con esa leche. Y en este momento, cuando vamos a ser llevados delante de los tribunales y nos van a criticar severamente, como hemos leído en el otro texto, van a ser aquellos que conocen muy bien lo que nosotros creemos. Van a ser los propios hermanos los que se convierten en Judas, ¿no es cierto? Van a ser los protestantes que han estudiado esos temas. Y yo sé que va a ser fácil de derrumbar la fe de la mayoría de nosotros si no tenemos el fundamento. Bueno, eso solamente como un paréntesis aquí. No podemos darnos el lujo de no entender bien y perfectamente lo que creemos. Y aunque alguno de ustedes tal vez dice, sí, pero el Señor ya nos va a recordar los textos, ¿no es cierto? Tenemos ese concepto, ya creemos que el Señor ya nos va a dar a la mente en ese momento y nos va a ayudar y nos va, digamos, alimentar con las respuestas. Así inalámbricamente para que podamos decir algo que en realidad no sabemos. Pero hermanos, eso no es así. Elena White nos deja claro que solamente vamos a recordar los textos que hemos estudiado bien, lo que hemos defendido, lo que hemos explicado. Esto si en esos momentos, porque no tengo un libro, porque no tengo Biblia en mis manos, esos textos sí el Espíritu Santo nos va a hacer recordar. Pero algo que yo no sé, tampoco en ese momento voy a saber. Siguiente texto, Mensajes Selectos, tomo 3, página 84. Una cosa es cierta. Aquellos adventistas del séptimo día que se colocan bajo la bandera de Satanás abandonarán su fe con las advertencias y reproches encontrados en los testimonios del Espíritu de Dios. Claro que sí, que para algunos de los oyentes pues que sea difícil de seguir la lógica porque usamos mucho el espíritu de profecía aquí. En todas nuestras presentaciones lo estamos basando como naturalmente y debe ser así. Pero en nuestra iglesia hoy en día, en la teología moderna que tenemos, ya no tiene lugar esto. No es admitido el espíritu de profecía como un fundamento sobre el cual podemos basar exclusivamente nuestra fe. Aunque no nos basamos exclusivamente, nos basamos fuertemente. Y aquí el espíritu de profecía eso mismo había predicho. Siguiente texto, carta 11, 1890. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Entonces ella cita en Apocalipsis 13, 11 al 17, habla aquí directamente de la ley dominical. Estamos en el contexto. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios, observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová
y recibirán el sello de Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo acontece eso? En el momento que nos llega la prueba a nosotros. La prueba es cuando nosotros tenemos que tomar una decisión. No es que nos van a dar tiempo. ¿Cómo piensan? ¿Cómo podemos imaginar eso? Que nosotros tenemos una fase. Que nos van a decir, usted no puede guardar el sábado, tiene que adorar el día domingo. Bueno, deme un mes para pensarlo, por favor. ¿Quién va a hacer así? Nosotros en el mismo momento vamos a tener que decidir. Y como Sadrach y Mesach y Abednego, cuando ellos están a punto de ser echados al horno de fuego, ellos simplemente dicen, no hace falta que nos preguntes, nuestra decisión ya está hecha. Eso tiene que ser la misma postura que nosotros tenemos que tener. Entonces, ese ejército con banderas no se saca así nomás de la nada. Es un grupo que es lavado, que es purificado. Hay una obra que hacer, una obra de preparación que ya tiene que estar ocurriendo en nuestras vidas. Y esa obra es lo que también describe Apocalipsis 10. Vamos a abrir ese texto. Tenemos algunas cosas que decir en referencia a ello. Apocalipsis 10, el capítulo que describe el movimiento milerita. Eso es nuestra historia. Esto es nuestro pasado. Esto es la manifestación gloriosa del poder de Dios. Esto es como Él ha guiado a su pueblo, lo ha sacado de los pueblos protestantes para formar Israel espiritual. Encontramos en el versículo, vamos a leer versículos 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí entonces en nuestro diagrama, esto es algo que comenzó en 1844, el 22 de octubre. En ese momento se empezó a tocar la séptima trompeta, ¿ya? Desde ahí comienza la séptima trompeta, de ahí para adelante. En esos días de la séptima trompeta, que van hasta el fin, y que tienen su culminación, o que tienen un aspecto de la trompeta es el ay, es una fase dentro de la trompeta, es el tercer ay, que ya hemos visto ser restringido en 2001, el 11 de septiembre. En esos días, ¿qué pasa esos días? ¿Qué dice el texto? En estos días el misterio de Dios se consumará. ¿Y qué es eso? Eso quiero estudiar brevemente con ustedes. Podemos ir a Colosenses 1, 26. La carta a los Colosenses 1, 26. Colosenses 1, 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Esto es, Cristo en vosotros, Cristo en nosotros es el misterio que se revela. Eso es algo que debería en realidad estar todo el tiempo presente en nuestras vidas, que Cristo vive en nosotros, que nosotros reflejemos a Cristo. No obstante, esto va a ser algo que recién otra vez se manifieste en el tiempo de la voz de la séptima trompeta. El misterio de Cristo tiene que ser consumado,
vamos a ver un pueblo que representa a Cristo perfectamente. Así que el mundo en nosotros o en aquellos ve a Cristo como si estuviera mirándole en un espejo. Entendemos que los 144,000 son ese grupo. Entendemos que los 144,000 son ejército con banderas, que son el hito, o que son la bandera, o que son el pendón que será elevado en este tiempo. Hemos estudiado, hemos defendido, hemos visto que eso acontece a partir de la ley dominical, o digamos hasta en la ley dominical ese proceso está concluido y tenemos ese grupo. Entonces decimos aquí en Apocalipsis 10 que en los tiempos de la voz del séptimo ángel, en la última trompeta, que es esa aquí en el diagrama, se verá otra vez ese misterio entre nosotros. Se verá que Cristo en nosotros está. Vemos un grupo de personas que reflejan a Cristo perfectamente. Y eso tiene, como ustedes saben, muchos aspectos. Es el amor de Cristo, es nuestro fin de nuestras vidas en ese momento, es un fin de servir al prójimo. Es también tener la sabiduría para poder explicar y defender la verdad. Es tener un carácter sin mancha, vestidos sin arrugas. Queridos hermanos, y eso se consumará, eso acontece en estos tiempos. Creo que estamos todavía muy en armonía con lo que nosotros creemos han sido colocados los fundamentos de nuestra fe. Pero como hemos visto, esa séptima trompeta tiene un aspecto, y ese aspecto es el ay. El ay es un aspecto importante de cada trompeta, de los últimos 3 trompetas, de la quinta, la sexta y la séptima. Por eso también se llaman el primer, el segundo y tercer ay. Vamos a leer un poco sobre el ay y podemos abrir el libro de Amós. Amós capítulo 5. Profeta Amós capítulo 5, versículo 18 en adelante. Vamos a sacar algunas cosas de ese texto. Dice así Amós 5, 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Tú deseas el día de Jehová? ¿Deseamos nosotros la venida de Cristo? ¿Deseamos? Pero aquí dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? ¿Cómo, Señor? ¿Por qué me preguntas para qué quieres que tú vienes? Ay de los que desean el día de Jehová. Ay de los que esperan la venida de Cristo. ¿Para qué? Te pregunta Cristo. ¿Para qué quieres? ¿Qué pregunta? No esperábamos esa pregunta nosotros. Será de tinieblas y no de luz. Pero somos tu pueblo, Señor. Hemos defendido tu día sábado. Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Así será el día del Señor por nosotros, pero no puede ser. Si eso es todo lo que nosotros anhelamos, si somos adventistas, ¿no es eso nuestro nombre? ¿Para qué, pregunta Dios, queréis el día del Señor? Ay de aquellos. Pero ¿por qué dice eso el Señor de nosotros, de su pueblo? ¿Por qué Él nos pone ese ejemplo de esos 3 bestias que serán para nosotros nuestro fin? Si de una escapamos, de la siguiente no, o de la tercera seguramente vamos a ser mordida. Esas 3 bestias ya hemos visto en Jeremías 5, ¿no es cierto? Siempre aparecen esos 3 bestias, siempre aparecen el dragón, el falso profeta y la bestia. Esos 3 siempre están en conjunto, no son 4 bestias. Y el Señor nos advierte que en esos tiempos de su venida hay un grupo que se hace una alianza entre ellos que va a estar ahí para atacar al pueblo de Dios. El dragón, la bestia y el falso profeta aquí otra vez están. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor?
abominé vuestras solemnidades, y yo me complaceré y no me complaceré en vuestras asambleas. ¿Qué serían nuestras asambleas hoy en día? Pueden ser los cultos divinos que tenemos, o pueden ser nuestras congregaciones que hacemos el sábado de todo el distrito, o cosas así. No me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares. Esos hermosos coros que tenemos, ¿no es cierto? Esos DVDs que producimos cada año. Tantos CDs, tantos DVDs, tanta música que hacemos, tantos coritos, tantos cuartetos que se forman. No estoy diciendo que todo eso está mal, no estoy diciendo eso, pero ¿a quién está hablando el Señor? Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Qué instrumentos estamos usando hoy en día para alabar al Señor, queridos hermanos? Pero corra el juicio como las aguas. Eso es importante. El juicio corra como las aguas. Vamos a necesitar ese texto otra vez después. Dios asocia el juicio sobre su pueblo como aguas que lo arrasan. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiyun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Dos cosas aquí quiero decir. Ustedes, si tienen la chance, escuchen por favor las presentaciones que están haciendo. Yo entiendo, en el mismo momento que nosotros estamos aquí grabando, el hermano Kevin Howard, él explica y él demuestra que el dios Moloch es el dios que representa a la educación, a la ciencia, representado también por un búho. Es el dios al cual nosotros ofrecemos como sacrificio a nuestros hijos, para que obtengan esa educación mundana, para que tengan la ciencia, para que se eduquen, para que ellos para que ellos logran algo en sus vidas, ¿no es cierto? Os haré pues transportar más allá de Damasco. ¿Dónde está Damasco? Si nosotros tenemos el mapa de Israel en nuestras mentes, más o menos aquí. A ver si lo voy a dibujar aquí con la ayuda de un mapa. Si eso aquí la costa, el mar Mediterráneo, aquí el mar Mediterráneo, y aquí tenemos más o menos aquí, digamos, Jerusalén, aquí está el mar Muerto, y un poco arriba viene aquí mar de Galilea. Entonces más o menos en esa posición tenemos Damasco. ¿Qué viene de Damasco? ¿Por qué seremos nosotros llevados a Damasco, más allá de Damasco? Bueno, recuerdan, por ejemplo, en Isaías 7, que hay un rey que quiere amenazar a Acaz, a Judá. ¿De dónde viene él? De dónde él es él. Él es Siria, de Siria, ¿no es cierto? Él viene de Damasco. De Damasco vienen las amenazas sobre el pueblo de Dios. De por Damasco entran los enemigos que Dios permite que conquisten al pueblo de Dios. De Damasco viene aquel rey que es llamado Rey del Norte. Pero claro, la Biblia es muy preciso y dice más allá de Damasco. Babilonia está aquí. Y los babilonios, los medo-persas, ellos llegaron aquí más allá de Damasco, pasando por Damasco, conquistando al pueblo de Dios, llevándolo al cautiverio, imponiéndole
el juicio de los 2520 de Levítico 26. Queridos hermanos, eso es que la Biblia aquí nos enseña. No podemos entender esos textos si no entendemos lo que esos son los fundamentos de nuestra fe. Continuamos un poco con ese texto aquí. Hay algunas cosas más que quiero decir. Amós 5, los últimos versículos. Os haré pues transportar más allá de Damasco. Entonces lo que dice aquí la Biblia en este momento, cuando viene el ay sobre el pueblo que espera la venida de Cristo, es que Dios le va a entregar en manos de aquel que viene más allá de Damasco. Más allá de Damasco es Babilonia. El rey de Babilonia es el rey del norte. El rey del norte para nuestro tiempo es el papado. ¿Será entregado nuestro pueblo en las manos del Papa? ¿Cuándo será eso? En la ley dominical. Estamos aquí hablando de este momento, de esta historia, queridos hermanos. Y nuestro pueblo no está preparado. Dios no sabe, no entiende por qué su pueblo dice que está esperando a Él. ¿Para qué? ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Cuando viene la ley dominical, no es el momento de nuestra salvación, es el momento de la profunda oscuridad para nuestro pueblo. Y estoy hablando así como hablando de todo el pueblo porque creo que tenemos la evidencia suficiente que eso es la mayoría que va a caer en esa situación. Solamente un remanente, un grupo pequeño no va a entrar en esas tinieblas. Y ese remanente, por supuesto, es el verdadero pueblo del Señor. A Él, esas palabras aquí no se refieren. Esas palabras se dirigen a aquellos que no han lavado sus vestiduras y no son listos para ese momento. Va a ser una sorpresa, va a ser una tiniebla tremenda. Cuando tú, como adventista del séptimo día, te despiertas bajo la ley dominical, en esos momentos, y te das cuenta que no vas a tener posibilidad de entrar en el reino de los cielos, nunca jamás. Eso no es un día de tinieblas. Versículo 1 de capítulo 6. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Otra vez se repite aquí el ay de los reposados en Sión. Hemos leído recién, ¿no es cierto?, un texto donde Elena White dice, no podemos quedar reposados así nomás en espera de los acontecimientos. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. ¿Qué es el monte de Samaria? De los notables y principales entre las naciones. Vamos a Isaías 28. Creo que hemos usado ese texto varias veces aquí en esos días. Es un texto clave, es un texto que habla muy fuerte, pero muy directo también a nuestra iglesia hoy en día. Isaías 28, 29, 30 son capítulos que hablan de nuestro pueblo, la iglesia adventista del séptimo día hoy en estos días. Y así empieza entonces también el primer versículo. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Efraín, eso es el pueblo de Dios. Y la corona de soberbia, esos son, ¿qué es? ¿Quién lleva la corona? ¿No son los líderes del pueblo? ¿No son los reyes? ¿No son los príncipes? Si ustedes leen aquí todo el texto, se refiere al pueblo de Dios, se refiere especialmente en estos capítulos aquí a los líderes del pueblo. Hay aquellos que se confían en sus líderes, hay aquellos que piensan que nosotros somos llevados en un buen camino, que ahora hay una reforma en nuestra iglesia, que ahora todo sí va para el bien, que ya no somos tan liberales como antes éramos, que ahora sí podemos confiar y ahora sí todo va a seguir para adelante como debería ser. Queridos hermanos, cada uno por sí mismo tiene que entender las palabras, tiene que entender el tiempo, tiene que prepararse. Y eso no es un llamado a una rebelión contra la iglesia, para nada, ¿no es cierto? Para nada. Formamos parte de esa iglesia, trabajamos en esa iglesia, son nuestros hermanos, los amamos. Queridos hermanos, pero no hay apoyo en la Escritura, ni en el Espíritu de Profecía, que nos dicen que fíense nada más en su iglesia y todo va a estar bien.
lo que entendemos aquí entonces en los primeros 3 versículos, continuamos un poquito más. He aquí, versículo 2, Jehová tiene uno que es fuerte. Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso. Él tiene uno. ¿Quién es ese uno que Jehová tiene? Es aquel que viene más allá de Damasco, como turbión de granizo y como torbellino trastornador. Ustedes ven aquí que entra ese elemento del poder natural. Algo que es descrito como un torbellino que arrasa al pueblo. Como ímpetu de recias aguas que no hemos leído recién que como aguas vienen contra el pueblo de Dios. Amós, Isaías, todos los profetas están en perfecta armonía. ¿Quién es ese alguien que el Señor tiene? ¿Quién es ese con quien el Señor trabaja para sacar su pueblo delante de sus ojos? Para traer esas tinieblas sobre su pueblo. Como turbión de granizo, como torbellino trastornador, como ímpetu de esas aguas que inunden, como fuerza de arriba a tierra. Aquí tal vez podemos entonces abrir un texto que es absolutamente clave en todos nuestros estudios para nuestra generación, y eso es Daniel 11, 40 a 45. Dios abrió nuestros ojos a esa generación para que entendamos primero ese texto. A base de ese texto nosotros entendamos en qué tiempo estamos. Y ahí en el versículo 40 de Daniel 11 leemos lo siguiente. Pero al cabo del tiempo el rey del sur, que era Francia, contenderá con él. Él es el rey del norte, es el Papa. Eso en 1798. Acabamos de estudiar esto en la presentación pasada con el hermano Leo Ortiz. Y entonces aquí continúa el texto, punto y coma, el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. El rey del norte, siendo el Papa, se levanta contra, no Francia, pero contra el ateísmo, como una tempestad. Entendemos que eso ya es pasado. Aconteció alrededor de 1989, 1990, etc., cuando el ateísmo cayó por la mano del papado. ¿Y cómo viene él? Como una tempestad. ¿No es eso que hemos leído aquí recién en Isaías 28, versículo 2? Alguien que viene como un torbellino trastornador, pero también como ímpetu de recias aguas. Y continuamos el versículo 40 en Daniel 11, dice, él viene como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. ¿Qué inunda a algo? Solamente agua puede inundar a algo. Entonces la descripción aquí que usa la Biblia para hablar del rey del norte, del Papa, cuando él viene en los últimos tiempos para conquistar el mundo, es como aguas, es como un viento, es como un torbellino, es como recias aguas, es como el torbellino trastornador. Queridos hermanos, eso aquí en Isaías 28 es el aviso de que el papado va a derrumbar al pueblo de Dios, a los líderes que son ebrios del vino de la gran ramera. Tenemos un mensaje aquí fuerte, un mensaje solemne y muy serio. Estos eventos acontecen en la ley dominical. No se puede entender de otra manera esos textos aquí. Pero en el versículo 5, fíjense lo que acontece en el mismo momento. Dice, en aquel día, hablamos del día de la ley dominical, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Esto es ahí ese grupo que será elevado, ese grupo en el cual Dios se glorifica. Eso es el ejército con banderas, eso es la insignia del Señor. Eso es la diadema del Señor. Eso acontecerá en el mismo día, en la ley dominical, cuando los otros serán barridos por ese torbellino trastornador, por ese fuerte que el Señor tiene que viene más allá de Damasco.
Ahora entendemos por qué el Señor dice, ay de los reposados en Sion. Ay de aquellos que esperan. ¿Para qué esperáis mi venida? Porque si uno espera la venida y no está preparado, entonces él espera simplemente su fin. Ay de aquellos. Ay si nosotros nos fiamos en una esperanza falsa. Ay si nosotros pensamos que tenemos tiempo, suficiente tiempo. Tenemos que ver primero para poder creer. Tenemos que ver la ley dominical para poder hacer los cambios. Va a ser demasiado tarde. Ezequiel 13 es el siguiente texto que quiero estudiar con ustedes. Nos quedan todavía unos 10 minutos, ¿no es cierto? Más o menos. Ezequiel 13, versículo 10. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros lo recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia otra vez, queridos hermanos. ¿Quién viene aquí? Viene a lluvia torrencial. ¿Quién es esa lluvia? ¿Quién son esas aguas que vienen para arrasar el pueblo? Queridos hermanos, estamos hablando de la ley dominical. Estamos hablando del rey del norte que viene más allá de Damasco, donde está Babilonia. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que le hagan caer, Y viento tempestuoso la romperá. Otra vez tenemos los dos elementos, el viento y el agua que vienen para arrasar, para destruir a la fortaleza del pueblo. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la abarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Nosotros hemos estado construyendo una protección. El muro sirve para protegernos, ¿no es cierto? Si uno está aquí adentro, está protegido. Los ataques no pueden hacer nada si el muro está bien y sólido. Así era el muro de Jerusalén. Y cuando los romanos, así chiquititos, vinieron y trataron de romper ese muro con sus máquinas de guerra, no lograron. Imagínense si ese muro no es así, sino si ese muro puede que parece grande de afuera, pero es en realidad así flaquito, hecho de barro, ¿no es cierto? Y eso es la condición que la iglesia, que como Dios describe en nuestra situación. Hemos construido un muro de barro. Cuando viene el enemigo, ¡pum!, se cae rápidamente. ¿Qué es ese muro que hemos construido? Son las doctrinas, es nuestro sistema. Nos estamos protegiendo. ¿No hemos escuchado recién? Nosotros queríamos un rey que nos da seguridad, que nos establece como una institución, para que seamos reconocidos en el mundo, igual como los otros, al par con los otros. También tenemos teólogos, también tenemos universidades, también tenemos grados, también tenemos doctores, profesores. Tenemos protección, tenemos inteligencia. Cuando en los años 50 hubo estas conversaciones con Walter Martin, Barnhouse, Martin, y en el lado de los evangélicos, por un lado, y por otro lado Leroy Froome y otros teólogos, hubo discusión sobre los pensamientos, sobre nuestras creencias. Y los teólogos evangélicos criticaron y preguntaron, ¿ustedes de veras todavía creen que el Papa es el anticristo? ¿Ustedes de veras creen que Cristo no consumió su obra en la cruz, sino que sigue haciéndola, trabajando en el santuario celestial, etcétera? ¿Ya? Y nosotros en esos momentos, yo digo nosotros, me incluyes, nuestra iglesia, ¿no es cierto? La iglesia adventista del séptimo día mandó a esos hombres, eran reuniones secretas,
Y esos teólogos, en algunos momentos, nuestros teólogos no se mostraron al par, porque esos dos otros hombres eran eruditos, muy bien entendidos en el hebreo, muy bien sabían lo que querían saber de nosotros. Y como nuestros teólogos en algún momento no estaban suficientemente preparados, tenían que recurrir a otros que estaban ahí atrás. Y hombres como Cottrell entonces estaban listos ahí para guiar las mentes de Leroy Froome y para dar las respuestas que necesitaban y para influenciar el curso en esa lucha, digamos, a nivel espiritual, defendiendo los fundamentos de nuestra fe. Pero ¿qué pasó con nuestros muros? En ese momento fueron bajados, ¿no es cierto? Fueron llevados al nivel de los otros muros. Y eso es que aquí Ezequiel dice, son muros de barro. Quiebran. Nuestro sistema va a quebrar. Nuestras doctrinas, si no son sólidas, si no son basadas en esos fundamentos, van a quebrar, van a ser derrumbadas. Porque el lodo va a ser lavado fácilmente por el agua, ¿no es cierto? Cuando ya hemos dicho eso, pero cuando los romanos, y ustedes entienden que el sitio contra Jerusalén en el año 70 después de Cristo es un símbolo para la ley dominical. Cuando en el año 70 después de Cristo, entonces los romanos vinieron y vieron esos muros, ellos no podían hacer mucho. La verdad que eran muros muy fuertes. Pero los romanos eran inteligentes. No solamente ellos también construyeron un muro alrededor de toda la ciudad para que nadie se escapase, sino ellos también hicieron esto. Ellos simplemente construyeron una rampa. Si yo tengo una rampa aquí, entonces, ¿qué me sirve ese muro? Fácilmente entro. Así ellos entraron en Jerusalén. Pero después los judíos dentro de la ciudad tenían varios otros muros. Pero uno de esos muros era rápidamente hecho. En los últimos instantes, los judíos habían hecho otros muros dentro de la ciudad. Y los romanos sabían. Como esos muros eran hechos con poco tiempo, apresuradamente, no sólidos, entonces fueron esos muros que han sido atacados por los romanos. Y de esa manera los romanos entraron en todas las áreas de la ciudad, hasta el área del templo, conquistando en el año 70 después de Cristo, cruelmente al pueblo de Dios. Eso es un símbolo para nuestros tiempos. Acontecerá otra vez esa historia. Ezequiel sabía esto. Bueno, un texto nada más para terminar entonces. Proverbios 1, 25. ¿O tenemos algunos minutos más ahí? ¿O cómo es? ¿Me tienen que decir? 7, ok. Entonces a ver si hacemos uno o dos textos. Si no, continuamos mañana simplemente. Proverbios 1. Dejamos Proverbios 1 para mañana. Y tomamos Jeremías 4. Jeremías 4. Hemos leído Jeremías 5, ¿no es cierto? Vamos a mirar a Jeremías 4 también. Jeremías 4, versículo 5. Dice así: Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Esto aquí es esa situación, queridos hermanos. El rey del norte, el Papa, viene como amenaza, viene como juicio sobre el pueblo de Dios. Y tenemos que escondernos no bajo muros, ciudades que son fortificadas con muros de barro, sino realmente fortificadas. Por eso dice Jeremías 6:16
que tenemos que buscar los antiguos caminos, y por eso dice Isaías 58 que tenemos que fortificar y cerrar y edificar otra vez los muros antiguos. Versículo 7, el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. El león, símbolo para Babilonia también, ¿no es cierto? Es el destruidor de las naciones, está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestíos de silicio y endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Cerramos entonces aquí por hoy nuestro estudio. Hemos avanzado algo más. Hemos visto que el sello será otorgado cuando será lanzado el decreto. De aquí en adelante se queda entonces el carácter puro para la eternidad. No hay tiempo más allá. Y esa amenaza es una amenaza que viene sobre el pueblo que piensa que puede fiarse en su estructura, en su sistema, en sus líderes. Pero Dios dice que poco sabe ese pueblo de los verdaderos acontecimientos, que el día del Señor es un día de tinieblas para ese pueblo, porque no va a ser así como ellos piensan. Queridos hermanos, vale la pena investigar y dedicar tiempo para que entendamos estas cosas. Os invito entonces para postrarnos y pedir una vez más al Señor su bendición. Padre querido, muchas gracias por tu ternura. Gracias por los avisos, por los textos, por los mensajes que nos has dado. Gracias por que nos quieres abrir los ojos en esos tiempos en que vemos que se está formando algo en el mundo que es una amenaza para este pueblo. Tenemos algo más allá, tenemos una gran obra que realizar, queremos participar en ello, querido Señor, pero que necesitamos también estar preparados para ese momento. Bendiga a cada hermano, cada hermana que está escuchando ese mensaje, que pueda estudiar, que pueda llegar a una conclusión de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo, amén.